Muy buenas a todos, estimados hermanos, a este nuevo episodio. Este es el último acerca del cual vamos a estar estudiando en este canal que se llama La Verdad de Dios mata el relato, como bien pueden ver ahí. Esta última parte de la idolatría, aunque como bien dije en los anteriores videos, queda mucho todavía por desglosar acerca de este tema tan importante que nos viene aquejando y fundamentalmente a todos los hijos de Dios y en nuestra amada iglesia. Antes que nada, quiero agradecerle al Padre por tener la posibilidad, aunque haya obstáculos del enemigo siempre, de poder seguir proclamando con intrepidez la palabra de Dios, el poder de salvación que es el Evangelio, según Jesucristo nuestro Señor. Porque lo que me propongo es tratar de hacer la voluntad del Padre que vive en los cielos para poder ser hallado fiel en el día de la manifestación de los hijos de Dios, en el retorno de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. Así que la paz y la gracia de nuestro Dios Padre Todopoderoso esté con ustedes y que este video pueda servir de edificación porque está hecho desde la humildad de un servidor que ha salido de la mala vida porque su Señor así lo ha querido. Así que bendito sea Él por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, hoy quiero hablar con ustedes acerca de estos tres temas, ¿sí? En donde vamos a terminar de ver la idolatría en cuanto al ocio y la tecnología que nos aqueja hoy en día, las drogas, muy relacionado con la hechicería, y la glotonería, ¿sí? Quiero que nada, antes que sigamos, vean que acá yo puse una palabra que se llama lujuria, ¿sí? ¿Por qué lujuria si no tiene nada que ver con la parte sexual? Pues bien, ustedes podrán notar, el que es asiduo leedor y lector de la palabra de Dios, que Dios muchas veces manifiesta que la rebeldía está muy ligada, y la idolatría, a lo que es la lujuria y la fornicación desde un punto de vista también espiritual. Habíamos hablado que la idolatría en los anteriores videos en realidad es el mayor de los pecados porque está condenado por el primer mandamiento. En Éxodo 20 ustedes lo pueden ver, ¿sí? Donde demuestra claramente los parámetros de santidad de nuestro Dios y Padre cuando se lo dio Moisés para el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios en el monte Sinaí, ¿no es cierto? Cuando lo sacó de la tierra de servidumbre que es Egipto. Luego empezaron a aparecer con el pasar de los tiempos no solamente reyes en Israel y en Judá porque se dividieron el reino, sino que empezaron a aparecer personas que eran profetas. Eran personas del pueblo de Israel levantadas por voluntad de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo y a su vez también guiadas por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y uno de ellos es Ezequiel. Pues bien, quiero que vayan como puntapié inicial el capítulo 16 de Ezequiel, en sus versos 44 al 50. ¿Sí? Repito, es Ezequiel 16, 44 al 50, y me gustaría que lean todo el capítulo 16 para que ustedes puedan entender a lo que yo quiero hacer referencia. Es un capítulo que habla sobre justamente la fornicación, el espíritu de rebeldía que había en este pueblo, de dura cerviz, ¿no es cierto? En donde Ezequiel fue puesto como una atalaya. ¿Para qué? Para avisar de que venía juicio. ¿A quién? A Jerusalén, al reino fundamentalmente de Judá, ¿sí? Liderado por no solamente príncipes que eran rebeldes, sino también eran fornicarios, lujuriosos, ¿no es cierto? Y adúlteros espiritualmente hablando, porque el Señor era como su esposo, ¿sí? En el versículo 44 comienza así, del capítulo 16 de Ezequiel. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti, Judá, el refrán que dice: tal cual la madre, así también fue la hija. Porque hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. ¿Ven? Es como un adulterio, ¿no es cierto? Rompe ese mandamiento, ¿no es cierto? Donde mantenerse unido. ¿Bien? ¿Cómo? Y hermana eres tú de tus hermanas, que también desecharon a sus maridos e hijos. Porque su madre fue Etea y su padre fue Amorreo. Estos dos pueblos, cabe destacar que estaban en la tierra prometida antes de que Israel ingresara a la tierra prometida mediante la mano primero de Moisés y luego de Josué, ¿no es cierto? En el versículo 46 dice: y tu hermana mayor es Samaria, el reino del norte, que era Israel, y ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Sodoma, ¿no es cierto?, es una tierra que en Génesis se explica de que fundamentalmente sus habitantes fornicaron y abominaron tanto, ¿no es cierto?, frente a Dios, que Dios los deshizo mediante fuego y azufre.
sacando previamente al justo Lot y a su familia. Bien, ese relato está en Génesis, por lo tanto es fundamental que ustedes tengan una comprensión de las Escrituras si es que en su corazón hay un deseo de acercarse a Dios y apartarse de este mundo. Seguimos en donde él dice el versículo 47. Ni aún anduviste en sus caminos, dice el Señor, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, le habla al reino de Judá, que Sodoma, tu hermana, la del sur, y sus hijas, no han hecho como tú hiciste y como hicieron tus hijas. Y el versículo 49 es el que yo quiero que presten atención. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, es decir, altivez de espíritu, un espíritu en donde realmente ellos creían que eran superiores hasta el mismo Dios y que eran capaces de dictaminar su destino, ¿no es cierto?, prescindiendo de Dios. La saciedad de pan es el otro pecado, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. ¿Y qué pasó también? Por haber soberbia, saciedad de pan y abundancia de ocio, no fortaleció la mano, es decir, no ayudó, no se acordó, ¿de quiénes? De los afligidos y de los menesterosos. Recuerden que también yo le quiero dar algo del Nuevo Testamento para que vean que la palabra de Dios es algo que es inequívoco. Además de ser algo inspirado por el Espíritu de Dios, es algo que es inerrable, inefable, no tiene problemas en cuanto al entendimiento porque Dios es perfecto. En el capítulo 1 de Santiago, en sus versos 26 y 27, pueden ver que Santiago hace referencia de que la religión, ¿sí?, es aquella que es la que se mantiene sin mancha, es decir, sin mácula, la persona del mundo, no se contamina con las cosas del mundo y también ayudan o visitan, muchas Biblias dicen, en las tribulaciones a dos grupos, a los huérfanos y a las viudas. Ustedes recordarán que en Deuteronomio hace referencia, ¿no es cierto?, en la ley de Dios dada por Moisés, así como también en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, hace referencia a los grupos más desválidos y débiles de la sociedad. Huérfanos, niños sin padre ni madre, viudas, es decir, mujeres que han perdido el sustento de su hogar, que es su esposo, siempre hablando de una familia basada en los parámetros de Dios, y también los menesterosos o pobres, ¿no es cierto?, que muchos también incluyen a los extranjeros, porque nosotros somos peregrinos y no somos de este mundo si es que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ya que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pertenecemos al reino de los cielos y no a este mundo. Así que, en ese sentido, miren los pecados que tenía, en este caso, Judá. ¿Bien? Y el 50, para cerrar, dice, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando vi esas abominaciones, las quité a Sodoma, ¿no es cierto? Y a Gomorra, en este caso. Ahora, quiero que ustedes presten atención, porque el ocio es uno de los pecados que hoy en día está más presente y muy ligado de la mano de la tecnología. Ustedes saben que en el último capítulo de Daniel, luego si yo tengo alguna equivocación le pido por favor, porque uno está en constante aprendizaje, me digan, creo que en el capítulo 12 habla, dentro de una de las últimas profecías que recibió Daniel, el ángel le dice, sella las palabras de esta profecía, porque muchos irán de aquí para allá, en el final de los tiempos, y el conocimiento o la ciencia será aumentado. ¿Sí? Está hablando de básicamente esto. El enemigo utiliza muy bien estos dos puntos en conjunción para generar idolatría en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que la gente, perdiendo los parámetros y la voluntad de Dios, quedándose con esto, que es mucho más fácil, uno por ahí está de 24 horas que tiene el día, 12, 13 horas, disfrutando de las redes sociales, que es tecnología, porque esto hace 100 años no pasaba, hermanos, ¿no es cierto? Uno está viendo cosas en diferentes canales, como por ejemplo de YouTube, la música que escuchamos, viendo series de Netflix o películas. Entonces uno tenemos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, que es muchas veces la verdadera religión, como dice Santiago en su capítulo 1, 26 y 27, ayudar a los huérfanos, a las viudas y mantenernos sin mancha el mundo, o podemos dejarnos estar en el libertinaje, que es siempre sembrar la semilla del ocio y la pereza, ¿no es cierto? Nosotros tenemos también que en el Nuevo Testamento, y es el próximo que quiero que ustedes lean, en 2 de Tesalonicenses, ¿sí?, en su capítulo 3, ¿bien?, en el verso, aquí yo tengo mi anotador,
7:13. Segunda de Tesalonicenses 3, del verso 7 al 13. Bien. Ahora yo iré, ¿no es cierto?, aquí para que podamos leer y podamos entender que también Pablo, que escribió esta carta a los hermanos en Tesalónica que vivían en ese momento, ¿no es cierto?, les hablaba de un deber, el deber de trabajar. Miren, del verso 7 al 14 del capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pablo siempre se propuso ser un ejemplo de la grey de Dios. Esa era la intención del corazón de Pablo, porque recibió revelación de nuestro Señor Jesucristo, aunque él era humilde y decía que era como un abortivo, pero él era siempre un ejemplo para la grey de Dios. Miren lo que dice. Saben cómo tienen que imitarnos, porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes. No comimos de balde, de arriba, quiere decir, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no serle una carga gravosa, para no serles de peso a ninguno de ustedes. No porque no tuviéramos derecho, porque ciertamente hay un versículo, y varios versículos de la Biblia, que dice, digno es el obrero de su salario, o no pondrás bozal al buey que trilla. Pero fíjense que Pablo va más allá, porque comprende la grandeza del servicio. Hermanos, este es un llamado a los pastores, a los líderes de la grey de Dios, que se ve mucho que se enseñorean, ¿no es cierto?, de la grey de Dios. Son los amos y parece que hay que servirlos. Cuando ustedes recibieron mandamiento del Señor Jesucristo, diciendo que el más pequeño entre ustedes será el más grande. El que se humillare como un niño, ese será el mayor entre ustedes. Porque yo he venido a ustedes para servir y no para ser servido. Vemos, y frecuentemente se hace cada día más latente, cómo pastores no solamente se enseñorean, sino como que se saquen la responsabilidad encima. Nosotros no somos responsables de las ovejas. Nosotros no podemos estar yendo a todas las casas porque nos critican de que nosotros somos así, asá, porque no podemos, somos humanos y también tenemos problemas y complicaciones. Pero, ¿por qué no trabajan en algo más que en la predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué no sirven con fatiga y afán día y noche como hacía Pablo? Si es que quieren ser pastores y recibir la recompensa del príncipe de los pastores. Y esto no estoy sacando la responsabilidad a las ovejas de hacerle un trabajo más liviano a los pastores. Porque las ovejas, si quieren ser verdaderas ovejas, si no quieren ser ni cabritos ni lobos, ellos tienen que comprender que leer la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Y, además, trabajar, ¿no es cierto?, para dignificar y ayudar al prójimo también es su responsabilidad. Pero hoy vemos cómo muchas veces se confunden los roles y estamos yendo a un nivel de apostasía que va creciendo cada día más. Dice, en el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino porque nosotros queríamos darles a ustedes mismos un ejemplo para que imiten. Es decir, este ejemplo de trabajar con fatiga día y noche es algo que es necesario imitar de Pablo, ¿no es cierto?, que era un gran apóstol en Jesús. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y hoy vemos, desgraciadamente, por la falta del conocimiento de Dios y por la ignorancia de la grey de Dios, por la falta muchas veces de ejemplos a seguir, no solamente en las congregaciones, sino también en las familias, que es el núcleo de toda la sociedad, vemos esta falta de ejemplos que hace que muchos, aún teniendo una edad de 30, 40 años, sigan viviendo con sus padres, no trabajen, coman de arriba y son de carga pesada a su prójimo. No digamos ya que piensen en el prójimo, sino que se afanan por estar cada día más ociosos pegados a la tecnología, y el enemigo, lamentablemente, utiliza mucho esto. Digo yo, ¿dónde está la diversidad de ministerio de la iglesia, que no debe conformarse a ningún siglo, sino siempre seguir cumpliendo la voluntad de Dios para hacer frente al enemigo también en esta área? Porque hay muchos pastores de antigüedad, pareciera ser, que les duele cuando hablamos estas palabras por YouTube, por Facebook, por un montón de redes sociales. Pero es bueno que el ministerio también se extienda a través de las redes sociales, porque es ahí a donde está el núcleo de conflicto y a donde el enemigo está robando mediante el ocio, ¿no es cierto?, a un montón de almas a nuestro Señor. Nosotros queremos invitarlos a ustedes a que
rompan con la intrepidez del Espíritu Santo, con la guía, ¿no es cierto?, con la iluminación del Espíritu Santo, con los impulsos que muchas veces nos da y el conocimiento de la palabra de Dios, a que prediquen el Evangelio, a que hablen acerca de estas cosas que están sucediendo, para que nosotros podamos ser luz en medio de una tiniebla tan grande, para que podamos ser sal en esta sociedad que se está pudriendo cada día a pasos mayores. Estimados hermanos, yo quiero que leamos en Deuteronomio, en el capítulo 8, ¿no es cierto?, para que ustedes vean qué es lo que yo quiero decir. Porque el ocio, la tecnología, las drogas que tienen que ver con la hechicería, como también vemos muchas veces que hay gente que le da un culto idolátrico a la marihuana, un culto idolátrico a un montón de sustancias que sin ellas parecieran que no vivieran, o porque tienen una paz que eso les da, ¿no es cierto? Pero no saben que en el fondo están vacíos porque en la noche la conciencia, por más cauterizada que esté, les sigue atacando y les sigue diciendo: esta no es el motivo por el cual fuiste creado o vivís en esta vida, que es de adorar a Dios mediante Jesús, así sea. Miren lo que dice Deuteronomio en el capítulo 8, en el verso 11, ¿no es cierto? Dice: amonestación de no olvidar a Dios. Salomón termina el libro de Eclesiastés en su último capítulo diciendo: a más de esto, hijo, admite la amonestación. Hoy duele porque tenemos una sociedad débil, frágil, porque está tan alejada de los parámetros de Dios que no quiere recibir amonestación para enderezar su camino, porque no reconocen que sus caminos son torcidos. Y esa es la llave, esa es la clave. Dice: cuídate, en el versículo 11, de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos. No suceda que comas, glotonería, ¿no es cierto?, y que bebas y te sacies, edifiques buenas casas en las que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro, las riquezas, se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca, ¿con qué? Con soberbia, ¿no es cierto?, tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Qué importante es no olvidar a Dios, hermanos amados, para que ustedes comprendan cuántas veces dan gracias por lo que tienen, por más normal que parezca. Porque hoy en día ven la pobreza que hay en la sociedad. Por más de que aumenten la cantidad de iglesias en una sociedad, los pobres siguen también en aumento, los huérfanos todavía más, porque la familia está destruida, con un montón de nuevas ideologías que destruyen los valores cristianos que formaban la familia, y así sucesivamente un montón de otros problemas. ¿Dónde está el espíritu de Cristo hoy en día en la sociedad? De agradecimiento, de humildad y de servicio al prójimo sin esperar nada a cambio. Eso es lo que tanto anhelo para esta iglesia amada de Cristo Jesús, porque somos ciertamente su esposa, y su esposa no puede estar como una virgen insensata. Necesita estar como una virgen con su aceite, que es la unción del Espíritu Santo, a niveles altos, mediante la oración, mediante la súplica, mediante el servicio al prójimo y el amor desinteresado. Porque misericordia, dice nuestro Señor, que quiere, y no sacrificios, no religiones vanas, a donde nos golpeamos el pecho, donde vamos a congregar 3 o 4 veces por semana, pero nos olvidamos de la vida cotidiana. Para pensar, hermanos, porque si no, Dios nos puede entregar, como en Romanos, Pablo decía en el capítulo 1, del verso 24 al 32. Romanos 1, del 24 al 32, ¿sí? Nos puede entregar Dios a una mente reprobada si nosotros no consideramos el mandamiento de Dios como vida, porque la palabra de Dios es ciertamente vida, y la voluntad de Dios es que nosotros reflejemos su gloria mediante nuestra conducta en sabia mansedumbre. ¿Sí? Sabia significa aplicando sabiduría, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida diaria y poniendo por obra, siendo hacedores de la palabra de Dios. Dice Romanos 1, 24 al 32. Por lo cual también Dios, cuando vio que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en otras ídolos que no son Dios, como por ejemplo los que tenemos aquí, ¿no es cierto? Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en los deseos pecaminosos o concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, la verdad de Dios en su palabra por la idolatría, que es mentira. Y el padre de la mentira y de la idolatría saben que es
Satanás, que Jesucristo lo reprenda por sus obras. Honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, dice el 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, también lujuria, aunque un poco más profundo, en la denigración de la moral, ¿no es cierto?, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo a sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos, después de hacer todo esto, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas, ¿no es cierto?, que no convienen. Atestando su mente de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmurando, siendo detractores, odiando a Dios, injuriando, siendo soberbios y altivos, inventando nuevos males y desobedientes a los padres, necios, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué descripción exacta de nuestra sociedad actual? Porque ciertamente han pasado mucho tiempo, pero verdaderamente, díganme, ¿no es lo que vemos afuera? ¿No es lo que vemos afuera nosotros? ¿Dónde está la guía espiritual de nuestros maestros, de nuestros ancianos y obispos? Porque Dios sabe que ha dejado un remanente fiel y bendito sea el Padre por gente llena de servicio y de amor al prójimo, que mediante las redes sociales y en su vida cotidiana sigue siendo luz y sal. Bendito sea el Padre, porque no somos los únicos. Pero sí podemos ver que hay un creciente número de apostasía y que no comprenden siquiera las verdades iniciales del cristianismo. Y eso es un dolor y una pena. Quiero que ustedes entiendan que la amistad con el mundo, para ir cerrando este video, es enemistad contra Dios. Todo esto, nosotros como hijos de Dios no podemos ponerlo en práctica diariamente, porque el que se constituye amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Santiago en su capítulo 4, del verso 1 al 10, ¿no es cierto?, nos va a mostrar un poco qué es lo que estamos hablando. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? La iglesia de Dios debería ser una, como dice 1 Corintios en su capítulo 1, como también dice Santiago en su capítulo 4, en su verso 1. ¿Cómo va a haber tantas contiendas? ¿Cómo va a haber tantas religiones si el cristianismo y nuestro Señor Jesucristo es uno solo? Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿A dónde estamos yendo con tantas divisiones y contiendas? ¿No son de nuestras pasiones, se pregunta Santiago, de nuestras concupiscencias, las cuales combatimos en nuestros miembros? Codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos de envidia. No podemos alcanzar y combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos. ¿Saben por qué? Porque no pedimos. Y si lo hacemos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Almas adúlteras, le dice Santiago, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿No es cierto? Ese capítulo 4 es para leerlo como todas las escrituras porque es muy revelador, ¿sí? Y habla mucho acerca de cómo la influencia satánica y la lujuria mundana nos afecta a nuestros parámetros que tenemos escritos en nuestra mente y corazón, que son los parámetros de santidad, porque el Padre que nos ha creado es santo. Sean pues ustedes santos también, porque nuestro Señor Dios es santo. Y ese debería ser nuestro anhelo y deseo ardiente de todos los días, parecernos más a la verdadera imagen de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Así sea. Miren, yo les quiero decir que al final del capítulo 4, ¿no es cierto?, de Santiago, habla de que, en el versículo 10, dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Qué dice también en Miqueas, en su capítulo 6 y en su verso 8? Dice lo siguiente: el Señor les ha pedido que amen la misericordia, que hagan y practiquen la justicia, ¿sí?, y que se humillen ante Dios. Porque hay que reconocer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos llamados urgentes a reconocer nuestros errores. No podemos vivir soberbiamente, porque vivimos de una manera vacía, llena de pecados sin que nos demos cuenta. Nuestra insensatez afecta a nuestra familia, nuestro trabajo,
nos produce infelicidad y el Señor Dios nos quiere venir a dar bendición y bendición en abundancia. ¿No es cierto? Eso es lo que siempre remarcaba nuestro Señor Jesús, porque es el pan de vida. Así que yo les hago una invitación para combatir todo esto. El ocio, las drogas, la glotonería. Pensen más en el prójimo y acérquense humilladamente a Dios. Acérquense a la cruz, porque por más de que la cruz y la palabra de la cruz, que es Jesucristo y este crucificado y la resurrección de entre los muertos para darnos vida eterna, que es en abundancia, es locura para los que se pierden. Es locura para la sociedad mundana y para el mundo. Por eso nos aborrece al mundo. Pero testifiquemos en contra de esta idolatría. Es el llamado que les hago a ustedes. Por amor de ustedes mismos, porque ese es el precio que hay que pagar por nuestra alma. Porque el Señor es más grande, es todopoderoso. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice Proverbios en su capítulo 1. Así que, no solamente para que nosotros no escuchemos el corazón, como dice este mundo que escuchemos, porque engañoso es el corazón, ¿no es cierto? Jeremías 17:9 lo dice. Pero lo que quiero que es hacer una invitación, acérquense a la cruz, ¿no es cierto? Porque, como bien dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, y con esto vamos a terminar, en su capítulo 5, del versículo 17 al 21, 2 de Corintios 5, vean que el poder de Dios para salvación es un ministerio de reconciliación. Dios quiere reconciliar al mundo, a sus hijos con Él. Dice del 17 en adelante: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sean nueva criatura, nuevos nacidos. Las cosas viejas pasaron, porque no hay perdón no hay pecado que sea imperdonable, solo la blasfemia contra el Espíritu Santo. He aquí que todas las cosas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. ¡Qué hermoso! No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí y a todo aquel que ame al Señor, la palabra de la reconciliación. Por eso el Señor Jesús decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Saben qué? Les ruego en nombre de Cristo a todos los que escuchan este canal: reconcíliense con Dios, porque al que no conoció pecado, Él lo hizo pecado para que nosotros obtuviéramos la salvación y su justicia. Sean todos benditos, hermanos, y gracias por haberme acompañado. En el nombre de Jesús.